Vamos con las informaciones, esto dará mucho que hablar. El expresidente de la República, Ricardo Lagos, ha emitido una declaración donde ha manifestado que el debate constituyente debe continuar hasta que exista una constitución que genere consensos. Por lo tanto, ha señalado que lo que se está proponiendo, la constitución que se propone para el plebiscito del 4, no genera consensos, como tampoco la actualmente vigente. Sostuvo así que ni la actual ni la propuesta de convención logra cumplir ese objetivo. Una declaración donde me señala, por ejemplo, las cosas que deberían modificarse de la actual constitución y las que deberían modificarse de la constitución que se está proponiendo. Básicamente es una declaración del presidente Ricardo Lagos, más o menos lo decías tú antes que empezáramos las noticias, en el tono de la declaración, o más bien de su respuesta, para declinar la invitación que le había hecho a la mesa de la convención a asistir al acto de cierre, en donde hace un análisis respecto de lo que ha sido el proceso y se pone, como decimos, en los dos escenarios. ¿Qué pasaría si es que efectivamente se aprueba la propuesta de nueva constitución y qué pasa si es que se rechaza? Y es sobre esa base que se hace el análisis político respecto de qué es lo que quiere decir finalmente el presidente Ricardo Lagos. Hay muchos que están viendo que hace un aporte al rechazo porque eventualmente está cuestionando la propuesta efectivamente que ya se ha presentado, que es distinto al aprobar para reformar, ¿no? Que sería una tesis diferente, pero hay otros que ven que en realidad también está abierto al apruebo porque ve que se pueden hacer efectivamente cambios sobre esa base. Vamos a revisar esta declaración. Va a estar disponible en nuestra página web. Con Daniela Ruiz Tagle. Daniela, muy buenas tardes. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, son varias las interpretaciones que hacen los distintos sectores políticos en torno a esta declaración que emitió el expresidente Ricardo Lagos Escobar, y lo conocimos a través de su cuenta de Twitter. Son 3 páginas en las que se refiere a lo que fue el proceso constituyente, lo que contiene la propuesta de nueva constitución y lo que también contiene la constitución actual. Pasemos a revisar brevemente lo que señala en esta declaración. Comienza indicando que la Constitución se ha definido como la ley de las leyes. De acuerdo a sus disposiciones se conforman las instituciones del Estado. Hace una especie de introducción respecto a la importancia que es tener una Constitución y que finalmente esto va a repercutir, ¿no es cierto?, acá en nuestro país. Dice, este conjunto de normas definido por constituyentes elegidos democráticamente determina el pacto social en el que la ciudadanía acuerda una forma de gobierno y de orden social, lo que dota a la Constitución de la legitimidad en su origen. Las constituciones necesitan de general aceptación y a sus reglas acudimos para salvar nuestras diferencias, señala el expresidente Lagos en esta declaración. Una constitución no puede ser partisana, solo así, discutiendo dentro de la Constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable estabilidad. Dice que el proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, que es el día después a el plebiscito de salida, en donde los ciudadanos tendrán que decidir si aceptan o no la propuesta de nueva constitución redactada por la disuelta convención. Dice, al día siguiente de que sepamos el resultado del referéndum, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana, dice el expresidente Ricardo Lagos. Sostiene que la Constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto, dice, de sectores partidarios del Estado, ausente o subsidiario, cada vez que se buscó reformarla. Son las palabras del expresidente Ricardo Lagos en esta declaración a propósito de el proceso constituyente que ya finalizó y que ahora se encuentra en pleno proceso de campaña. Generó reacciones. Habló el presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards. El senador, lo escuchamos. Y no puedo decir otra cosa que es evidente el fracaso de la convención y el fracaso del texto cuando vemos un expresidente socialista con toda la historia que ha tenido y el sector político al cual representa, que hoy día ni siquiera entregue una postura. Bien, parte de estas reacciones de la derecha, pero ¿qué opinan desde, por ejemplo, los sectores ligados a la exconcertación? Estamos hablando de la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista. Habló el expresidente del Senado, Jaime Quintana, senador del PPD. Escuchamos sus apreciaciones respecto a esta declaración que emitió el día de hoy el expresidente Ricardo Lagos. Yo pienso que el presidente Lagos lo que hace es expresar un sentir mayoritario de los chilenos hoy en día
reflejado en todas las encuestas, más allá del apruebo o el rechazo. Y es que la democracia no es una ruleta y no se juega todo o nada, sino que hay que reflexionar respecto de lo que ocurre en uno u otro escenario. Por eso las fuerzas políticas, por eso el poder constituido no puede inhibirse. Bien, en esta carta, en esta declaración del expresidente, él también indica que Chile necesita y merece una constitución que suscite consenso y que más temprano que tarde nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella. Y porque ninguno señala de los dos textos que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo, dice él. Estoy convencido de que el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana. Y aquí él señala que, por ejemplo, si gana el apruebo, se debe abrir el debate para incorporar mejoras al texto. Estamos hablando de lo que ustedes mencionaban al inicio de este despacho, del aprobar para modificar posteriormente en el Congreso. Y señala que en caso de que gane el rechazo, habría que rebajar el quórum para reformas constitucionales, eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado, entre otros aspectos que también son vistos por el rechazo, por los sectores que están por el rechazo, sobre esta opción de rechazo para reformar. En fin, son parte de las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos, que por supuesto, como ustedes lo dicen, dará mucho de qué hablar durante esta jornada. Caterina Ibaldo. Mira, aprovecho de mencionarles que la declaración que el expresidente Lagos publicó en su cuenta de Twitter está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, con lo que les acabamos de contar, la publicación, que es un tuit con estas 3 páginas en donde él plantea toda esta diatriba finalmente, ¿no?, que tiene respecto de lo que está pasando en nuestro país y su proceso constitucional. O sea, en el fondo lo que más lamenta es que no se haya podido alcanzar un consenso mayoritario, ¿no es cierto? Eso dice. Y cuando usa el concepto de que las constituciones no pueden ser partisanas, habla, claro, de constituciones o de proyectos constitucionales sesgados. En el fondo eso. Pero claro, a ver, da algo por descontado. La constitución vigente ya, uno podría decir que ya está muerta, ¿no es cierto? Es evidente que, digamos, que debe ser cambiada. Eso... La misma que él salió en su minuto, ¿te acuerdas?, a decir que él la había firmado cuando se hablaba de que era la de la dictadura. Esto ya fue superado. El punto es que a él no le parece buena la propuesta que evacuó la Convención Constitucional y por lo tanto dice que si llegase a aprobarse esa propuesta tendrá que ser reformada, y si es rechazada esa propuesta, lo que está tendrá que construirse un proceso, a través de determinado proceso, un proyecto de constitución nueva. Claro, más allá de manifestar su postura, porque recordemos que varios sectores políticos, principalmente la apruebo, estaba a la espera de lo que dijera el expresidente Ricardo Lagos en relación, por ejemplo, a su opción de cara al plebiscito de salida. Se decía que esperaban que dijera que él iba a aprobar, pero esto es muy distinto. En el fondo, lo que uno puede deducir de esta declaración es que lamenta que la propuesta que entrega la Convención Constitucional para reemplazar la actual Constitución no esté a la altura. Lo otro que cabe preguntarse también, porque obviamente esto causa un revuelo a nivel político, a nivel de redes sociales, de personas que están necesariamente interesadas en la política, interesadas en lo que está sucediendo, que puede, y muchas veces queda en evidencia, marcarse una diferencia con otras personas que no están en redes sociales, que están obviamente preocupadas por lo que pasa en el país, pero viviendo de otra forma, con otras afecciones de lo que sucede en el país, mucho más en el bolsillo, en su vida directa, su vida diaria. Yo me pregunto cuánto pesa en esas personas esta declaración. Digámoslo que es un granito de arena. ¿Para qué lado? Bueno. Sí. Mira, yo sí creo que algunos sectores de la actual oposición se van a aferrar a esta declaración de Ricardo Lagos. ¿En qué sentido? Ayer muchas veces escuchamos al término cuando se entregó por parte de convencionales de derecha, ¿sí?, diciendo que es una oportunidad perdida. Y uno podría decir que la declaración de hoy día, a lo menos en eso, coincide, como oportunidad perdida de la convención de haber elaborado un texto que genere consenso. Pero también hay que reconocer que Ricardo Lagos también hoy día deja claro que la constitución vigente está muerta. Y algo hay que hacer. Así es. Bueno, gracias, Daniela. Buenas tardes. Seguimos en contacto. Hasta pronto.